¿Estamos realmente ante el primer paso genuino hacia la independencia africana? En las polvorientas calles de Mali, la llegada de equipamiento militar tan avanzado que ha sorprendido a toda África Occidental desata una ola de emoción y esperanza que recorre aldeas, ciudades y hasta los rincones más apartados del país. No se trata únicamente de armas ni de vehículos blindados. Es el pueblo celebrando con una pasión renovada, ondeando banderas, coreando el himno nacional y gritando su orgullo como nunca antes se había visto. Familias enteras, desde ancianos hasta niños, se agolpan en los márgenes de las carreteras para ver pasar los convoyes, convencidos de que presencian un evento que recordarán el resto de sus vidas. La atmósfera es una mezcla de fiesta, desafío y tensión contenida. Para algunos observadores, no es más que la llegada de un nuevo lote de armas compradas en el extranjero. Para muchos otros, es el inicio de una revolución silenciosa, una declaración rotunda de que ya no aceptarán órdenes externas. ¿Podría ser este el nacimiento de una nueva era de soberanía africana? ¿O estamos presenciando solo una ilusión pasajera alimentada por el fervor popular? ¿Hasta qué punto este momento es tan trascendental como parece? Este instante podría convertirse en el punto de quiebre que cambie la historia no solo de Mali, sino de todo el continente. Lo que se juega aquí va mucho más allá de la seguridad inmediata de un país. Está en juego la autodeterminación de cientos de millones de personas. Si África triunfa, recuperará el derecho inalienable a decidir sobre su seguridad, su economía y su dignidad. Pero si fracasa en este intento, podría quedar atrapada por más décadas en la dependencia, la sumisión y la pérdida de su propio destino. Para comprender por qué este momento es tan decisivo, es fundamental repasar cómo se llegó hasta aquí. Mali no despertó de improviso a la conciencia soberanista. Hay décadas de historia, heridas y decisiones estratégicas detrás de este inesperado giro de los acontecimientos. Durante más de 6 décadas, la seguridad de una gran parte de África Occidental estuvo bajo la tutela de fuerzas extranjeras. Países como Francia mantuvieron bases, soldados y asesores militares, justificando su presencia con la promesa de frenar el terrorismo y garantizar la estabilidad regional. Sin embargo, a pesar de la presencia de decenas de miles de soldados, múltiples operaciones militares y acuerdos bilaterales, la inseguridad persistió. Incluso, en muchos casos, empeoró para las poblaciones locales. Ese fracaso alimentó un descontento creciente que fue calando en todos los estratos sociales. La población empezó a ver la continuidad de las misiones extranjeras no como un salvavidas, sino como un obstáculo para alcanzar una soberanía real. El resentimiento se transformó poco a poco en una ola panafricanista cada vez más difícil de contener. El caso de las protestas en Bamako, donde miles de personas exigieron la retirada de las tropas extranjeras, es solo un ejemplo de cómo la opinión pública fue cambiando el rumbo de la política nacional. Nuevos líderes emergieron al frente de este renovado movimiento, como el coronel Assimi Gota en Mali y el capitán Ibrahim Traoré en Burkina Faso. Ambos encarnan una generación que ya no acepta tutelas externas y exige dignidad y autodeterminación. Sus discursos encendidos, transmitidos por radios locales y redes sociales, han inspirado a millones de jóvenes convencidos de que una África independiente y orgullosa es más urgente que nunca. En las universidades de Bamako y Ouagadougou, los estudiantes debaten sobre el significado de la soberanía, y en los mercados, los comerciantes discuten las implicaciones de una economía más autónoma. Sin embargo, este giro hacia la soberanía implica enormes riesgos y desafíos. Mantener la dependencia limita el desarrollo económico, asfixia la creatividad nacional y perpetúa una sensación de inferioridad. Por el contrario, romper con el pasado colonial significa desafiar intereses poderosos, arriesgarse al aislamiento y afrontar posibles sanciones internacionales. El camino hacia la independencia es tan prometedor como incierto, y la historia africana ofrece lecciones agridulces. Países como Ghana y Tanzania también intentaron en el pasado distanciarse del control extranjero, enfrentando obstáculos similares. Aún así, la historia reciente demuestra que los pueblos del Sahel
están listos para asumir ese riesgo en nombre de la dignidad y del futuro. En la región, la lucha por la soberanía ya no es solo un ideal abstracto. Es una realidad que avanza con cada día, con cada decisión valiente de sus líderes y con el respaldo constante de la población. La llegada de equipamiento militar avanzado a Mali marca el inicio visible de esta transformación. No hablamos solo del arribo de armamento moderno, sino de la materialización de un sueño largamente acariciado. Desde vehículos blindados de última generación hasta sistemas de vigilancia de alta tecnología y municiones inteligentes, el arsenal recibido simboliza la voluntad de proteger la integridad territorial y de hacer frente a amenazas internas y externas. El periodista Damoko Connor Tegosochi describió la escena en Sebeningoro con detalle. Multitudes aplaudiendo, soldados saludando con renovado orgullo, y el aire impregnado de un sentimiento de esperanza colectiva. Pero, ¿qué significa realmente este cambio para el futuro del continente africano? ¿Estamos presenciando solo un giro militar o una fractura mucho más profunda con el orden postcolonial que durante tantas décadas dictó el rumbo de África? Todo comenzó con un hecho sin precedentes. Mali, Burkina Faso y Níger expulsaron por completo a las fuerzas francesas de sus territorios. Rompieron pactos militares históricos, cerraron bases, sellaron su espacio aéreo y enviaron un mensaje imposible de ignorar. Su soberanía no está en venta, ni hoy ni mañana. Este acto, comparable en su simbolismo al proceso de descolonización de los años 60, representa una ruptura definitiva con el pasado y la afirmación de un nuevo paradigma regional. En un segundo frente, estos países se rebelaron contra décadas de control monetario. Decidieron rechazar el franco CFA, la moneda impuesta desde París, que aún ata a muchas naciones africanas al pasado colonial. En su lugar, han anunciado un ambicioso proyecto para crear una moneda propia, diseñada por africanos y para africanos. Este paso busca, por fin, controlar el destino económico y romper las cadenas que han limitado el desarrollo endógeno. La idea recuerda al experimento de Ghana en los años 60 con el CEDI, aunque ahora los líderes del Sahel buscan aprender de los errores y construir una integración monetaria regional más sólida. Pero hay algo aún más audaz y transformador. Mali, Burkina Faso y Níger fundaron la Alianza de Estados del Sahel. Por primera vez en la historia, estos países unen fuerzas para cooperar en política, defensa y economía, convencidos de que la independencia solo es real si se construye de manera colectiva. Este tipo de integración recuerda a los primeros pasos de la Unión Europea, cuando naciones devastadas por la guerra decidieron que su futuro solo podía asegurarse a través de la colaboración estrecha. Sin embargo, este salto hacia la soberanía conlleva riesgos inmensos. Apostar por la independencia puede abrir las puertas al desarrollo y devolver una dignidad largamente perdida, pero también implica el peligro de sanciones internacionales, aislamiento diplomático y presiones económicas sin precedentes. La historia de Zimbabue, que sufrió décadas de sanciones tras desafiar el orden colonial, sirve como advertencia de los peligros potenciales. Las élites del Sahel lo saben y buscan estrategias para sortear estos desafíos. Así surge la pregunta clave. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar estos pueblos para proteger su libertad? Porque lo que se juega ahora es mucho más que recursos minerales o poder político. Es el derecho a decidir el propio destino, cueste lo que cueste. El ejemplo del movimiento anticolonial en India, liderado por Gandhi, demuestra que la perseverancia y la unidad de un pueblo pueden doblegar incluso a los imperios más poderosos. Pero, ¿cómo se percibe esta transformación en las calles y cuarteles de Mali? El nuevo equipamiento militar no es solo un conjunto de herramientas bélicas, se ha convertido en símbolo y prueba tangible de una era diferente. En cada desfile, los soldados marchan con la cabeza en alto, sabiendo que la población los respalda. Los niños dibujan tanques y helicópteros en las paredes de las escuelas, y los músicos locales componen canciones celebrando el surgimiento de una nueva Mali. ¿Será este ejemplo la chispa que encienda una ola imparable de cambios en el continente africano?
La historia está llena de momentos en que un solo acto de valentía ha inspirado revoluciones enteras. Basta recordar la independencia de Argelia, lograda tras años de lucha, que motivó a otros países africanos a seguir su propio camino. El mundo entero reaccionó con rapidez a la decisión de Mali, Burkina Faso y Níger de romper con décadas de tutela extranjera. En Occidente, las críticas no se hicieron esperar. Acusaciones de autoritarismo, campañas mediáticas hostiles y amenazas de sanciones económicas buscan contener el impulso de independencia. Gobiernos europeos y americanos han expresado su alarma, advirtiendo sobre eventuales represalias diplomáticas y comerciales. Las portadas de los periódicos internacionales hablan de aventura peligrosa y pérdida de aliados estratégicos. Mientras tanto, en África la atmósfera es radicalmente distinta. En Bamako, Ouagadougou y Niamey, miles de personas han salido a las calles, celebrando lo que sienten como el renacimiento de su soberanía. Jóvenes, obreros y comunidades rurales experimentan una esperanza inédita. Por primera vez en muchas décadas, el destino nacional parece estar en sus manos. La diáspora africana, desde París hasta Nueva York y Buenos Aires, también se ha sumado, organizando actos de apoyo y amplificando el mensaje a través de redes sociales. Videos virales muestran a estudiantes de África Occidental coreando lemas de unidad y compartiendo mensajes de aliento a sus compatriotas en el Sahel. Un caso emblemático es el de Burkina Faso. Allí, el gobierno logró cancelar la totalidad de la deuda interna, algo que habría parecido impensable bajo los dictados de los organismos internacionales. Este gesto de autosuficiencia, tanto simbólico como práctico, demuestra que la ruptura con la dependencia es posible. El mensaje resuena en toda la región. Se puede soñar y construir un modelo propio de desarrollo. Otros países, como Guinea y Togo, observan con creciente interés y debaten internamente si podrán seguir el ejemplo en un futuro cercano. Frente al cerco de Occidente, estos gobiernos han buscado nuevos socios más allá de los aliados tradicionales. Rusia ha ofrecido asistencia militar y tecnológica, aportando entrenamiento y sistemas de defensa, mientras potencias emergentes de Asia y América Latina exploran acuerdos de inversión y comercio. El caso de la cooperación con Turquía, que ha proveído drones de vigilancia y asesoría en infraestructura, demuestra que la diversificación de socios puede abrir oportunidades insospechadas. Sin embargo, también acarrea riesgos. Depender demasiado de un nuevo aliado puede crear nuevas formas de dependencia. El mayor peligro sigue siendo el aislamiento internacional. Las sanciones podrían restringir el acceso a mercados, tecnología y financiamiento externo. Además, existe la amenaza de represalias encubiertas, como intentos de desestabilización política o el fomento de conflictos internos por parte de actores externos. Experiencias recientes en Venezuela, Irán o Corea del Norte demuestran que la búsqueda de independencia puede provocar respuestas duras e incluso intervenciones encubiertas, con consecuencias imprevisibles para la población civil. Así, el dilema aparece nítido. Si fracasan, el retroceso será doloroso y los dejará más vulnerables que nunca. Pero si triunfan, el ejemplo podría transformar la política, la economía y el orgullo de todo el continente africano. En este instante conviven la presión internacional y la esperanza de una autonomía real, y se juega el futuro de África. La historia de la independencia de Sudáfrica, tras años de aislamiento y presión internacional, muestra que la perseverancia puede rendir frutos inesperados. Solo el tiempo dirá si este desafío marcará el inicio de una nueva era o si será sofocado por las fuerzas tradicionales. Pero el pulso ya está en marcha, y el resultado podría cambiar la historia del continente para siempre. Como ocurrió en los Balcanes tras la caída del muro de Berlín, una sola chispa puede desencadenar una ola de transformaciones aún más profundas y duraderas. Esto no es solo un juego de presidentes y generales, son pueblos enteros decidiendo su porvenir. En cada rincón de Mali, Burkina Faso y Níger, la gente común exige el derecho a forjar su propio destino. Lo que sucede hoy en el Sahel nos recuerda que la libertad jamás es un regalo. Es fruto de la unidad,
el coraje y la visión de toda una región. Los movimientos estudiantiles, las asociaciones de mujeres y las cooperativas rurales juegan un papel central, organizando talleres, foros y manifestaciones para mantener viva la llama del cambio. Alcanzar una independencia genuina implica sacrificios y visión estratégica. Los líderes y sus pueblos asumen riesgos, pierden antiguos apoyos y enfrentan el aislamiento internacional. Pero cada paso que dan fortalece su control sobre los recursos, desde el oro de Mali hasta el algodón de Burkina Faso, y su capacidad de decidir por sí mismos. Las experiencias de países asiáticos como Vietnam y Corea del Sur demuestran que, con políticas acertadas y perseverancia, es posible transformar una economía dependiente en una potencia regional. Para la juventud africana, este movimiento es una poderosa lección de empoderamiento. No se trata solo de expulsar fuerzas extranjeras, sino de recuperar el sentido de pertenencia nacional y de creer, por fin, que el futuro de la nación está en manos de su propio pueblo. Los programas educativos empiezan a incluir historias de héroes nacionales y debates sobre el significado de la independencia, sembrando semillas de confianza y liderazgo en las nuevas generaciones. La narrativa es ahora un campo de batalla decisivo. Quien cuenta la historia de esta revolución silenciosa, y con qué intención, puede definir cómo se vive y entiende el cambio. Si permitimos que otros la relaten, perpetuamos la dependencia. Si la contamos nosotros, puede iniciarse una nueva África, orgullosa y libre. Iniciativas de medios comunitarios, radios independientes y plataformas digitales africanas trabajan para asegurar que la voz local no sea silenciada ni manipulada. El riesgo es ineludible. Ignorar este momento histórico nos condena a la sumisión. Pero actuar, aprender y participar puede encender la chispa de un renacimiento continental. Las redes sociales, los grupos de debate y las organizaciones estudiantiles se convierten en espacios estratégicos para compartir información, debatir y organizar acciones conjuntas. La transformación en el Sahel no es un hecho aislado, sino el inicio de una ola que puede redefinir todo el continente. ¿Estamos preparados para asumir la responsabilidad de escribir nuestra propia historia? El ejemplo de los países bálticos, que lograron independencia y prosperidad tras décadas de ocupación, demuestra que los pueblos decididos pueden cambiar su destino. El destino de África se juega hoy, y tu voz es decisiva. No solo se trata de observar, sino de involucrarse, de exigir transparencia y de actuar en defensa de la soberanía, la justicia y el bienestar común. Lo que ocurre en Mali, Burkina Faso y Níger va mucho más allá de los titulares o los choques militares. Es el grito de una generación dispuesta a tomar el control, cansada de que otros dicten su porvenir. Es la afirmación de que África tiene derecho a escribir sus propias reglas, a elegir su camino y a construir un futuro digno, sin interferencias externas ni imposiciones. Eres testigo de un renacimiento, pero observar en silencio no basta. La historia africana enseña que la pasividad perpetúa la dependencia. Si no participamos, podríamos perder la oportunidad única de recuperar nuestros recursos, nuestra dignidad colectiva y decidir el rumbo de nuestras comunidades. Las historias de resistencia en Sudamérica, Asia y Oriente Medio confirman que el cambio solo ocurre cuando la ciudadanía se involucra activamente. Cada persona cuenta. Informarse, debatir en familia, compartir ideas en redes y actuar a nivel local son pasos esenciales para el cambio real. No se trata solo de apoyar a Mali, Burkina Faso o Níger, sino de entender que la lucha por la soberanía es de todos los africanos y de quienes creen en la justicia y la autodeterminación en el mundo entero. La solidaridad internacional, como la que impulsó los movimientos anticoloniales del siglo pasado, puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. La Revolución Pacífica del Sahel es un llamado a no permanecer indiferentes. Hoy, más que nunca, es urgente sumar nuestras voces, exigir transparencia y buscar la verdad. Si ignoramos este momento, el antiguo orden continuará. Si nos unimos, podemos apresurar la llegada de una África libre y soberana. Recuerda que cada acción,
por pequeña que sea, contribuye a la construcción de una sociedad más justa y autónoma. No permitas que otros decidan por ti. Informa, opina, comparte tu perspectiva en los comentarios y conversa con tus allegados. Así construiremos juntos la transformación. El futuro africano está en juego, y tu participación, hoy más que nunca, puede marcar la diferencia. Elige ser protagonista de esta historia y construyamos juntos el camino hacia una África verdaderamente independiente y digna.